Esta noche, en Quien Resulte Responsable. Difunde la SEP la lista de libros de texto autorizados para usarse en secundaria durante el ciclo escolar 2014-2015. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación los 454 títulos de las materias de español, matemáticas, inglés, formación cívica y ética, así como historia, geografía, química, física y biología para los 3 niveles de secundaria del Sistema Educativo Nacional. El Instituto Nacional Electoral publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la designación de consejeros presidentes y electorales de los organismos públicos locales. Señala que 3 consejeros durarán en su cargo 3 años, otros 3 permanecerán 6 años y uno más será elegido para desempeñarse por 7 años. Para seleccionar a los aspirantes se considerarán, entre otros aspectos, el apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Servicio secreto de agentes estudiantes para combatir bullying en Mérida, Yucatán. En la Escuela Secundaria Federal número 3 Emilio Abreu Gómez, Colonia Esperanza, un grupo de 18 alumnos infiltrado en los salones detecta los casos de abuso y violencia para detenerlos a tiempo antes de que ocurra una desgracia. Ni los maestros ni los alumnos saben sus identidades, solo el director y la trabajadora social. Afirma el director de la escuela que el experimento le ha dado resultado, que van desapareciendo los casos. En Hidalgo, la Semarnat implementa el programa de desarrollo rural holístico en las comunidades de alta marginación, instalando sistemas de captación de agua y uso de energías renovables. Entregaron 400 paquetes de ecotecnologías en estas comunidades, lo cual representa una inversión de 10 millones de pesos en dicho programa. Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan un excelente inicio de semana y muchas felicidades para todos los papás, que ayer fue su día, bueno, fue nuestro día. Muchas felicidades de parte de todo el equipo de Quien Resulte Responsable. Adriana Ríos, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico Mayorga, buenas noches y atrasado pero feliz día de los papás, que sé que eres un excelente padre. Bueno, eso hay que preguntar, hay que preguntarlo, ¿no? Bienvenido a tu programa. Gracias, pues fíjate que, vamos a tener un programa muy interesante, Adri, porque, auditorio, para nosotros es bien importante el hecho de que realmente hagamos conciencia de lo que es realmente el trasplante de órganos. Yo me acuerdo que hace muchos años se hizo una campaña por la empresa telefónica Telmex y algunas otras, y bueno, de repente vemos una nota nacional que se salvaron vidas aquí, que se salvaron vidas allá por medio del trasplante. Estamos en el lugar 42 en trasplantes. Eso es de entrada. A nivel internacional. A nivel internacional. Porque aquí Morelos es uno de los estados que presenta, dentro de México, baja o nula trasplantes, bajo o nula porcentaje de trasplantes en relación a los otros estados. Entonces, nada más en la mitad de los estados de México, más o menos, se están llevando a cabo trasplantes de riñón, de corazón, de córneas, que son los principales. Pero es alarmante que nada más la mitad, porque no tenemos infraestructura. No se tiene la infraestructura, Adri, pero además hay muchas cosas más que yo creo que es importante que realmente nosotros tengamos conciencia de lo que realmente es un trasplante. Un trasplante hoy en día puede salvarte vidas, y no nada más una, te puede salvar varias. A mí me llama la atención, en la mayoría, muchas de las gentes que somos donadores de órganos, al momento que vamos a sacar nuestra licencia, nos preguntan si somos donadores de órganos, y tú dices que sí. Bueno, obviamente la gente dice lo que quiera, su voluntad, ¿no? Su voluntad.
pero lamentablemente no hay un registro de las personas que hemos dicho que sí. Entonces, ¿qué pasa? Llegas a un hospital, sea público o privado, solamente la persona que va lesionada, si vas obviamente en estado de coma o vas en estado de shock, obviamente pues no puedes decir, no puedes expresar tu voluntad, pero si llega un familiar, obviamente él no sabe que tú decidiste donar tus órganos. Entonces, imagínate qué fácil sería que hubiera una base de datos nacional con los nombres de todos los donadores de órganos. Y todos los hospitales, todos, a nivel nacional, estuvieran enlazados a esta base de datos. ¿Qué pasaría? ¿Cuántas vidas se podrían salvar? Porque obviamente el hecho de llegar a donar, pues es salvar vida. Sí, pero también hay otro problema. Estoy totalmente de acuerdo y me parece muy interesante tu propuesta, pero debe de ser a la par el crecimiento y la inversión en infraestructura. Te voy a decir por qué. Adri, sí, pero aun y cuando no es suficiente la cantidad de trasplantes, porque no hay una base de datos, es decir, se puede generar la base de datos, que me parece una idea maravillosa. Yo también dije, quiero ser donante, y hasta la fecha yo creo que si me muero yo es porque le he dicho a mi mamá, oye, donas mis órganos, ¿no? Pero vamos, en tu licencia de conducir, tú dices que eres donadora de órganos. Quiero ser donadora. Ok, no sabemos, aquí es importante, porque mira, no sabemos si hay alguna edad límite para la donación, porque muchas veces, aquí lo importante es que mientras que esté circulando sangre, se puede hacer todo. No sabemos aquí realmente, de hecho estamos... Pero hay enfermedades, ¿no? También que no te permiten, creo que donar, ¿no? Por ejemplo, la hepatitis. Por eso, si hay enfermedades, estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí lo importante es que realmente se pueden hacer muchas cosas, pero lamentablemente se han dejado de hacer. Se han dejado de hacer a nivel federal. Digo, qué bueno que, y realmente un saludo a toda la República Mexicana, a Oaxaca, Salina Cruz, a Juchitán, a Puerto Escondido, a Tuxtepec, y a todos ellos, saludos. Pero es importante que a nivel nacional, la ley, porque fíjate que todo esto se quedó dormido en el 2000. ¿Y desde cuándo hacemos trasplantes en México? Desde el 63. Así es. Y fíjate, desde sí, no, pero así vamos. Y no estaba regulado. Acuérdate que se reguló cuando empezaron, empiezas a meterte y tú solicitas, obviamente, la compra de un riñón, y salen, y hay gente que te lo está ofertando. Sí. Que venden sus riñones, ¿no? Porque puedes vivir con hay uno, hay una venta de órganos, riñón, más aparte vivir. El tráfico de órganos. Entonces, ¿qué pasaría si realmente a nivel nacional tuviésemos una base de datos en cada estado, digo porque obviamente hay la Asociación de Trasplantes, hay un consejo técnico, que determina para dónde va cada órgano, dónde se necesita, pero realmente ¿está operando al 100%? Esa es una, pero imagínate, además de que no es suficiente, estamos hablando de que al día de hoy, según el Centro Nacional de Trasplantes, se requieren 18,406 trasplantes, ¿no? Entre riñón, córneas, hígado, corazón, riñón, páncreas, pulmón, que son los órganos vitales, ¿no? Esos. Pero de todo, y de esos, mira, nada más tenemos que hay 1,324, por ejemplo, de córneas, ¿no? Y algo que reportaba este mismo instituto, este mismo Centro Nacional, dice que debido a la infraestructura, ellos son los que lo dicen, debido a la infraestructura, de cada 10 donaciones, 2 se pierden. ¿Por qué? Porque en los hospitales no tienen la infraestructura para poder preservarlos, ¿no? Y poder utilizarlos. Entonces, es un gran problema. Una, que no hay un registro. Y luego, los pocos órganos o insuficientes que se están, no sé si recopilándose el término, se pierden porque no tenemos por infraestructura. Entonces, yo creo que son 2 factores importantes. Uno, regularizar, como dices tú, que me parece fantástica la idea de hacer
esa coordinación, que es lo que nos falta de repente entre estados, y muchos problemas son por eso, porque hay una falta de coordinación, pero además es una situación, pero además es yo creo que sí, pero es un tema de salud pública, entonces yo creo que aquí es donde es muy importante que a nivel nacional, los señores diputados, lo hagan ley, pero ahorita, más tarde vamos a tener un enlace con el doctor Javier Castellanos Cutiño, médico especialista en trasplantes de órganos, y bueno, yo creo que es una de las gentes más reconocidas en México. Pionero de los trasplantes de riñón. Y pionero de los trasplantes, entonces con el cual vamos a tener una plática muy interesante, pero vamos a ver un sondeo, ¿te parece? Me parece. Vamos a ver un sondeo sobre lo que opina la gente sobre los trasplantes, que esto va a ser muy importante. No tenemos todavía la encuesta. Ahí estamos. Es que lo que pasa es que producción estaban platicando. Ayudas a otras personas, ¿no? Le das vida a otras personas. Es para las personas que pues están esperando la oportunidad de continuar con una vida. Yo creo que es una cultura que debemos de adoptar la mayoría de la gente, ya que con esto podemos salvar muchas vidas. Me parece que estaría muy bien que todos tomáramos conciencia sobre ese asunto. No nos dan información como es, nos la dan equivocada. Actualmente se ha sabido que trafican mucho con los órganos clandestinamente, ¿no? Por eso no existe la cultura en México. Debería de implementar la cultura. Nos falta mucho sobre esto, debido a que se nos inculca desde pequeños con esta práctica de donar órganos. Es muy importante, ya que muchos fallecen debido a que no hay quien les done algún órgano de nuestro cuerpo. Si no nos inculcan eso también desde chicos, pues no. Necesitamos que el gobierno se enfoque más a esa área. Todavía no tenemos esa cultura tan arraigada, simplemente pensamos que donar órganos, muchas de las ocasiones nuestro cuerpo se va a destruir, pero ya después de muertos, pues ¿para qué lo queremos, no? Desgraciadamente no hay cultura en México, porque pues muchos preferimos, ¿verdad?, que se vaya a la fosa y no donar las partes que pueden ser utilizadas. Debe uno de darlo de corazón, ¿no? No hacer negocio. Las encuestas que me han hecho o trabajos en donde he ido a prestar mis servicios, he puesto que estoy de acuerdo en donar mis órganos. Fui a sacar mi licencia de conducir, ahí me registré. Es una donación que se puede hacer con mucho amor, sobre todo los que hemos perdido a seres queridos por falta de una donación de órgano, pues sí lo sentimos, que es falta de cultura, más que todo. Esto simplemente debe ser por bondad del ser humano hacia la demás gente, no por un lucro que tenga ni por cuestión económica. Si hay partes de mi organismo que puedan ser útiles a otra persona, con mucho gusto lo haría. Bueno, pues ya vemos la encuesta, ¿no? Nos falta cultura, pero lamentablemente no hay los elementos para poder realmente decir que vamos adelante en la donación de órganos. El doctor Jorge Germán Alcántara, subdirector de hospitales de la Secretaría de Salud Morelos. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte, doctor. Mucho gusto saludarlos, muy bien, buenas tardes, gracias a ustedes. Oye, fíjate que, bueno, ya acabas de llegar, nosotros estamos comentando todo lo que falta, la infraestructura que falta realmente para lo que es donación de órganos. Es lamentable las vidas que se dejan de salvar por la falta de conocimiento de la gente, por la falta de infraestructura, porque no en todos los estados tienen el equipo necesario para hacer un trasplante, y en lo que se mueven, en lo que llegan, en lo que lamentablemente se pierde ese órgano. Entonces, digo, es triste, y lo voy a volver a repetir, porque la mayoría de nosotros somos donadores, ¿sí? Pero ¿quién lo sabe? Nada más nosotros. No hay ninguna base de datos, que sería una obligación y tendría que ser ley para que en todos los hospitales, tanto públicos como privados, existiera, al momento que ingresa un paciente, que se tiene el nombre del paciente, se ingresara a la base de datos para ver si es donador o no es donador, sin que tengas que cumplir los protocolos. Digo, ya sabes que tuvo una muerte cerebral, entonces tienes que ir a buscar al familiar, convencerlos de que pueden salvar vidas, pero si en ese inter lo van a pensar, en ese inter se pierde y se dejó de salvar una vida.
Entonces, ¿qué está pasando realmente con los protocolos? Porque la legislatura, pues ahí se quedó, la legislación como tal. Hay una ley que desde el 2000 se quedó parada, de hecho se iba a hacer un hospital impresionante para trasplantes, que también está ya abandonado, que se prometió desde el año 2000, eso fue a nivel federal, y el problema es que no todos los estados cuentan con ello, y ese es un problema triste, y es algo que platicábamos con el doctor Javier Castellanos, que es un perito en la materia de trasplantes, que ahorita nos vamos a enlazar con él. ¿Qué está pasando, doctor? Bien, primero que nada, pues agradecer la oportunidad que me dan de dirigirme al auditorio, a su auditorio, y de enfatizar la relevancia que todos tenemos en nuestras manos, de la importancia de ser un donador altruista, un donador voluntario. Apunta bien cuando señala que hay muchas cosas todavía por seguir trabajando, hay una necesidad marcada en reorganizar los servicios, en tener una plataforma. Si bien no hay una plataforma en los servicios, en todos los servicios de salud, a nivel estatal en Morelos existe el COETRA, que es el Consejo Estatal de Transplantes, en donde también se han hecho varios esfuerzos con relación a credencializar o abrir la oportunidad. El Senatra reporta que Morelos está dentro de los estados que tienen baja o nula actividad en materia de trasplantes. Sí, pero el credencializar, eso volvemos a lo mismo. Es como la licencia de manejo, te dice que sí, que podemos donar. Que podemos donar, pero no tienes una base de datos donde puedas verificar que yo, siendo mayor de edad, en pleno uso de mis facultades mentales, sí, estoy donando mis órganos. Tú no tienes esa información. Así es. Sí, ciertamente se abre una gran ventana de oportunidad. ¿De qué te sirve? En donde podemos trabajar en tener una base de datos formal, sólida. Nacional. El esfuerzo debe ser de corresponsabilidad de todas las entidades federativas hacia la federación y viceversa. Pues nosotros estamos poniendo la propuesta en la mesa. Es un programa que lo ven a nivel nacional. Nosotros hacemos la propuesta, y yo creo que, porque nosotros criticamos, pero sí queremos proponer. Y la propuesta es esa, que se haga una base de datos a nivel nacional, donde todos los donantes quedemos registrados. ¿Qué va a pasar? Vamos a ayudarles a los médicos. Vamos a salvar vidas. O sea, se va a dar vida, ¿de acuerdo? Porque probablemente nos sirva la piel, probablemente, en base a la edad, nos sirva la piel, nos sirvan las córneas, o un pedazo de hígado, en fin, no lo sabemos. Nosotros no somos los médicos, ustedes son los médicos, pero sí se puede hacer mucho, y el problema es que se está dejando de hacer, estamos cero. Fíjate que es triste. Entonces, ustedes como médicos, ¿cuál sería la sugerencia para poderlo lograr? Bien, si me permiten, quisiera comentar de manera muy rápida también y dejar al final esta parte de lo que hace falta por seguir sumando o por meternos y ahondar en el marco regulatorio y normativo. También quisiera comentar antes de los logros que se han tenido en los servicios de salud de Morelos. Hemos tenido ya 8 trasplantes, trasplantes renales me refiero, en donde desde el 2011 se empezaron los trasplantes en el estado. Es un estado que ha sido de los pocos que tienen trasplante a nivel de sus instituciones. En el 2011 fueron 3 trasplantes, empezaron en octubre con un equipo multidisciplinario en los servicios de salud. Para el 2012 se trasplantaron otros 5 donadores. En un total de 11 meses se pudieron trasplantar a 8 donadores por donador vivo relacionado. Lo que queremos hacer, y también estamos trabajando ya a nivel de los servicios de salud, es que esta donación sea a partir de un donante cadavérico, de la procuración de órganos, y es por eso que requerimos de trabajar mucho más en la parte de tener una base informática formal, seria, para poder nosotros tener un censo bien identificado y poder proveer, discúlpenme la expresión, proveer a nuestras instituciones, a nuestro hospital, procurador de candidatos, ¿no? Y ciertamente hay que dar vida con, desafortunadamente, falta infraestructura. Falta infraestructura. Pero fíjate, si tuvieran su base de datos, esta infraestructura te permitiría decir, si no tengo la infraestructura para hacer un trasplante, tengo un paciente que puede ser donante, y preparas para poder trasplantarlo y que no se echen a perder que no se pierdan esos 2 órganos de cada 10 que se hacen. Ese milagro de vida. Pero vamos a un corte y continuamos en Quien Resulte Responsable. Saludos a Puebla, Cable 2, Maxicom, Megacable, Cable del Centro, Cablecom,
Cubrimos en todo el estado. Todo el estado. Bueno, pues vamos a un corte y continuamos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Participe con nosotros. Denuncie al 317-6110. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Estamos platicando aquí con el doctor Germán Alcántara todo lo que falta. Jorge Armando. Alcántara. Entonces, todo lo que falta que hacer. Vamos a tener un enlace, a ver si ya lo tenemos listo con el doctor Castellanos. ¿Ya lo tenemos listo? Javier, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico, buenas noches, ¿cómo has estado? Pues aquí viendo aquí cómo está toda la situación tan lamentable de lo que es la donación de órganos y toda la problemática, la falta de infraestructura que se está dando a nivel nacional, la falta de una base de datos a nivel nacional para que realmente ese milagro de poder dar vida se pueda se continúe con él, en lugar de que lamentablemente se siga perdiendo todo esto. Tú que eres un especialista en la materia, ahora sí que eres de los pioneros en hacer trasplantes, ¿qué nos puedes decir de todo esto? Bueno, Federico, mira, me tocas la parte sensible porque la verdad, lo digo con una enorme emoción, hemos dedicado gran parte de la vida al programa de los trasplantes y con mucha pena te puedo decir, con mucha tristeza, que pasados los años, pasado el tiempo, México ocupa un penosísimo último lugar en materia de donación en muchas partes, en los países del continente americano. Y ya no digamos comparados con países avanzados, bueno, estamos en la cola de ellos, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, pues pasa que la gran cantidad de mexicanos que nosotros deseamos y vemos que podemos servirle a través de un acto tan generoso como es la donación, pues no se ha llevado a cabo, Federico. Y esto es lamentable. Mira, solo para hablar de riñones, aunque podemos hablar de otros órganos también, se calcula que en los países en general se calcula que hay 100 nuevos pacientes por año y por millón de habitantes. Esto te haría la cantidad de enfermos renales alrededor de 10,000 nuevos pacientes por año en una población que es por arriba de los 100 millones en México. Y sin embargo, si tú ves las cifras del Registro Nacional de Trasplantes, pues no están más registrados más que 10,000 pacientes para riñones, 7,000 para córneas, 400 para hígado, 48 para corazón. Es ridículo. Hay un subregistro impresionante. Y bueno, y si tú ves también la cantidad de órganos que conseguimos, pues es ridículo también. Se debe medir, como se mide en todas partes del mundo, alrededor de donaciones por millón de habitantes. Y México tiene una escasísima cifra de 4 por millón. Esto es ¿4 donadores por millón? 4 donadores por millón. No, pues no es nada. Estamos en la calle, prácticamente, ¿no? Estados Unidos tiene alrededor de 35, España supera los 39, que es el país que nosotros nos pusimos hace muchos años de ejemplo y modelo a seguir. Y bueno, ¿qué tienes en resultados? Pacientes que están falleciendo en hemodiálisis o por problemas cardíacos, hepáticos, que no tienen ni siquiera la esperanza de recibir un órgano. ¿Por qué? Pues pasan años para poder recibir un órgano en México. Y eso es el problema que se está dando también, porque si lo quieres hacer por la forma legal, el problema es que tarda años y pues olvídate, ya no lo recibiste. Entonces es de ahí donde se deriva también, lamentablemente, el delito de tráfico de órganos. ¿Qué tienes? Mira, déjame decirte algo histórico. Hace muchos años, por allá por los 70s, cuando empezamos nosotros a hacer los trasplantes, nosotros no teníamos ninguna cobertura jurídica.
estábamos trabajando sin ley general de salud. Era verdaderamente impresionante cómo se trabajaba, pero se trabajó en forma muy seria y se logró que en los 80s, ya con el doctor Soberón en la Secretaría de Salud, se hiciera la Ley General de Salud, que en su título 14 ya mencionaba los trasplantes, pero con cierta timidez. Y fue hasta el año 2000, en el último año del presidente Zedillo, que se logró la modificación de la ley en la que se aceptó la muerte cerebral en México. Esto fue un enorme avance que nos permitió distinguir entre la muerte cerebral y la muerte por paro cardiovascular. Este avance era la esperanza de dar el salto hacia las donaciones de órganos, porque por otro lado, también debo decirte, Federico, que por fortuna en ese año, también aprobado por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, se logró algo que todavía 14 años después no se entiende cabalmente en México, que es la donación tácita. Es decir, todos los mexicanos mayores de 18 años en uso adecuado de nuestras facultades mentales somos donadores, a no ser que expresemos lo contrario. Fíjate que ahorita está con nosotros también aquí el doctor Alcántara, que es subdirector de hospitales de la Secretaría de Salud de aquí de Morelos, sí. Y es precisamente lo que yo estaba comentando, que comenté brevemente contigo hace rato que tuvimos una llamada telefónica, sí. Que qué lamentable era que no hubiese una base de datos nacional donde todos los que realmente hemos decidido donar nuestros órganos estuviera en esa base de datos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿de qué sirve que en tu licencia de manejo tú expreses tu voluntad o que traigas tu tarjeta de donador de órganos cuando realmente no es el protocolo? El protocolo es, si llega tu familiar, llegas con una muerte cerebral, entonces agarran los médicos, trabajo social, van con los familiares para indicarles que podrían hacerles el favor de donar sus órganos para que pudieran dar vida, y vamos, y es ese y la familia decide sí o no, aunque independientemente que tú ya hubieses tomado la decisión de sí ser donador de órganos. Claro, pero es que mira Federico, debe tomarse que ahora todos somos donadores. Es decir, eso es lo que hay que entender como la donación tácita. Es una línea que se trazó en la ley del año 2000, una línea que pasó a todos los mexicanos mayores de 18 años del lado del sí, y ahora tenías que decir que no. O sea, todos somos donadores conforme a la ley. Conforme a la ley. Entonces... Y quedó la Secretaría de Gobernación, y ahí están en las minutas de la Cámara de Diputados, quedó el compromiso entonces del registro para que dijeras no, ya no para el sí, sino para que dijeras no, y ese registro lo llevaría a la Secretaría de Gobernación en sus documentos. Pero eso lo hicieron en el 2000 y sigue en la Cámara de Diputados después de 14 años y sigue dormido. Federico, es penoso lo que te voy a decir, y lo digo de emoción, de molestia, porque México debería estar ya colocado como uno de los primeros países para resolver el problema de nuestros pacientes con insuficiencias orgánicas. Ha sido 14 años, no sé de quién sea la culpa, Federico. Pues yo creo que de nosotros, ¿no? Por permitirlo, porque ya es el momento de exigirle al gobierno y a nuestros diputados que se pongan a trabajar. Entonces estaríamos hablando de que el problema es que no es que no haya quien done, sino no hay quien reciba esos órganos para poder hacer los trasplantes. Es que no sabes quién los necesita. Así es, mira, deja decirte que la ley del 2000 también organizó y dejó organizado lo que es el Consejo Nacional de Trasplantes, lo que es el Centro Nacional de Trasplantes, y dejó organizado también los famosos COETRAS, que eran los consejos estatales de trasplantes, para que cada estado también pudiera desarrollarse en su programa de trasplante. Y aún más, se dejó, y aquí debo reconocer que Inbursa nos echó la mano, para un registro... Mañana te paso la factura, ¿eh? Mañana te paso la factura. Yo había dicho que por parte de una empresa telefónica, bueno, tú ya dijiste Inbursa, bueno. No, pero es bancaria. Bueno, no importa. Está bien, Inbursa, no hay problema. Y lo menciono, ¿sabes por qué? Porque se dejó hecho todo un sistema
de registro para que, como si fuera un peso, a eso me refería, como si fuera bancario, como si fuera un peso, que si se dona en Chihuahua, ese peso, si se usa en Chihuahua, ahí se gastó, o ese peso viajó a Chiapas y se usó en Chiapas. Un registro perfectamente llevado de acuerdo a un sistema bancario. Entonces, ese es el tema, que se dejaron las cosas muy hechas y han sido 14 años de absoluta omisión. ¿Y qué tenemos ahora? Pues un problema muy serio, porque no podemos tan fácilmente tocar las fibras del mexicano para que sea generoso cuando enfrente se tiene el desprestigio, se tiene el ruido de los tráficos y de esas cosas que se dicen. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues no tenemos donadores, tenemos 4 por millón, por Dios. No tenemos nada. Fíjate que además es otra de las cosas que estábamos viendo Adriana y yo, y bueno, ahorita el doctor que está con nosotros también. Digo, además, yo me acuerdo que cuando se hizo esta campaña, tú te registrabas y ellos quedaban de mandarte tu credencial como donador de órganos, credenciales que nunca llegaron. Así es. Porque nunca llegaron. Pero Federico, ya no tenías que declararte donador. Ya eres donador, pero ya eres donador. ¿Cuánto se está invirtiendo a nivel federal, doctor, para dotarnos de infraestructura y poder realizar los trasplantes de los trasplantes? ¿Y qué está pasando con ese dinero? No. ¿Cuál es la cantidad? ¿Cuántos millones se están destinando para poder equipar los centros de salud y poder habilitarlas para recibir trasplantes? Porque debe haber una inversión, y la pregunta es ¿en dónde está esa inversión? Si es que la hay. Adrianita, yo creo que no te puedo dar la cifra porque no la conozco en este momento, pero sí te quiero decir que no se está haciendo nada, porque debería de mira, por ejemplo, te doy otro ejemplo. En la ley del 2000 se aprobó por ley la presencia del coordinador de trasplantes, que debería ser un sujeto pagado por las instituciones registradas, y los coordinadores de trasplantes prácticamente no existen en este momento. Prácticamente no existen. ¿Qué quiere decir esto, Adrianita? Que la inversión es mínima, no se le dio, son 14 años, con honestidad dichos, que no se le ha dado importancia al gran tema de los trasplantes de órganos, que podría rescatar miles y miles de pacientes, y algo más todavía que no entendemos. Miren, los trasplantes son hoy por hoy todavía la técnica que puede rehabilitar, reincorporar al individuo a su vida social y familiar, a un costo 10 veces menor que los tratamientos sustitutivos que se siguen dando en las... O sea, ¿es más barato el trasplante, por ejemplo, de un riñón que una hemodiálisis? 10-1, Federico. Este país, con la generosidad de nuestra gente, que la ha demostrado... Entonces es un negocio la hemodiálisis también. ¿Mande? También es un negocio. ¿Los métodos sustitutivos? Sí, claro, la hemodiálisis pues como tal. Saldría más barato el trasplante. Es mucho más barato, son 10-1, Federico. Tú puedes trasplantar 10 gentes por el costo de un paciente en hemodiálisis. Doctor. Sí, muy buenas, muchos saludos para usted, doctor Javier Castellanos. Habla el doctor Armando Alcántara, subdirector hospital de los Servicios de Salud de Morelos. Comparto con usted la postura en que falta mucho por hacer, que en el tema de procuración es un tema abismal, en donde hay muchas cosas todavía pendientes, y la deuda pues creo que es corresponsabilidad de todas las partes. Decían ahorita quién es culpable. Yo creo que más que buscar culpables, quiénes somos los responsables, ¿no? Los que tenemos que asumir esta encomienda de que la sociedad nos demanda. Yo creo, estoy convencido que somos todos. Por parte de los servicios de salud de Morelos se tiene un coordinador procurador. Estamos retomando en esta nueva administración el tema del trasplante por donador cadavérico. De entrada ya tenemos un coordinador que es el doctor Skipper. Está en el hospital más grande de Morelos, que es el Hospital General José G. Parres. Ya tenemos un plan de trabajo también, en donde lo que queremos es reincorporar un equipo de trasplante para los servicios de salud de Morelos. Si bien estamos trabajando en tema de
de trasplante a través de subrogados, lo que queremos es ser autosuficientes y trasplantar nosotros con nuestros propios recursos. Estamos convencidos que le debemos esto a la sociedad, estamos convencidos que los costos son muchísimo menores de trasplantar a un paciente, no solo para las instituciones, sino para las mismas individuos. El gasto de bolsillo es muchísimo menos, el que estar trasladándose a las unidades, asociaciones de diálisis, de hemodiálisis, los costos que pueden implicar las infecciones, las peritonitis, bueno, la serie de complicaciones o de situaciones que se pueden ir presentando con cada caso en particular, van más allá de lo que pueda implicar un trasplante. De eso estamos convencidos y es por eso que ahora ya en los servicios de salud con esta nueva administración estamos pues trabajando precisamente para meternos, para sondear en el tema de la procuración de órganos y de tener donadores cadavéricos. Sí, doctor, pero hay una cosa que es bien importante. Dígame, sí. Y yo creo que el doctor también Castellanos está de acuerdo conmigo y también Adriana. Digo, todo es muy interesante, qué bueno que se empiece a hacer, pero tenemos que empezar con algo. O sea, ya todos somos donadores, ¿de acuerdo? Entonces, al ser ya donadores, mientras que la ley siga dormida, el problema es que ¿cuánto tardas tú en poder llegar a los familiares para que ellos te autoricen, independientemente de que la ley, ya somos donadores, ya no le tienes que pedir autorización a la familia, que es lo que está marcando de acuerdo a lo que salió publicado en el 2000. ¿Estamos de acuerdo, doctor? Sí, se necesita un registro. Mira, yo creo que aquí conviene, bueno, al país le conviene muchísimo, y como el doctor mismo lo decía, y qué bueno que ya tienen un coordinador ahí en esta nueva administración. Pero yo considero que de veras hemos perdido miserablemente el tiempo, y esto ha costado miles y miles. 50 años se ha perdido de trasplantes, y además lo que se está gastando. Entonces, yo creo que, o sea, que vamos, aquí el problema es lo que se está dejando de hacer. Lo que se ha dejado de hacer. Entonces, ese es un problema de quiénes resultan responsables de todo esto. Porque aquí el problema, ¿cuánto gasta? No, espérame, ¿cuánto gasta el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional en hemodiálisis? ¿Cuántos millones de pesos cuesta un contrato? Vale un contrato de hemodiálisis. Sí. Digo, es impresionante la cantidad de dinero. Y te lo puedo asegurar que por año son más de 300 millones de pesos. Por año. Son, Federico, instrumentos que se tienen a la mano y son valiosísimos, porque estos servicios de diálisis salvan la vida, pero ¿te la salvan o nada más te la van, pues ahora sí que te la vas pasando, pero salvada en tu vida no está? No es, o sea, es una aspirina que te van dando para que sigas sobreviviendo. Así es. Por eso, pero es mejor tu trasplante. Por eso debemos de pensar en ese salto. Son gotitas de vida que te va dando diariamente, ¿no? Además, para decir algo, no solo te salva la vida un trasplante, sino que además te reintegra a la sociedad. A la sociedad. Javier, ¿me permites un segundo para ir a un corte rápidamente? Claro, Federico. Vamos a un corte y continuamos platicando con el doctor Javier Castellanos y el doctor Germán Alcántara, su director de hospitales de la Secretaría de Salud. Vamos a un corte y continuamos. Saludos a Tlaxcala, Tlaxco, Apizaco, Huamantla, Distrito Federal, Cablevisión, Canal 246, Huamantla. Saludos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter. @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico. Quien resulte responsable. @hotmail.com. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Participe con nosotros. Denuncie al 317-6110. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quienresulteresponsable@hotmail.com. Es que estamos aquí platicando, Javier, ya estamos otra vez al aire. Sí, perdón, Federico, por esta emoción, pero o esta pasión, pero yo sí quisiera ver a un México que rescata a sus pacientes, que le ofrece a sus pacientes las mejores oportunidades. Javier, pues vamos a hacer mucho ruido nosotros aquí en quien resulte responsable, porque aquí el doctor también nos está comentando que por favor que la gente que quiera ser donador vaya para que se registre en el Hospital G. Parres en el estado de Morelos, y ojalá realmente
digo, ¿qué nos toca a nosotros como medios de comunicación? ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para que esto de alguna manera presionar, para que ya sea un detonante, para que México y los diferentes estados de la República que quieran sumarse, obviamente no sigamos siendo el último lugar? Sí, de vergüenza. Sí, yo quisiera hacer una presión, si me permiten, y a la vez aprovechar para dirigirme al auditorio. Si bien hay mucho por hacer y los pendientes son grandes, en los servicios de salud de Morelos se hacen campañas permanentes. Hay una campaña permanente de donación de órganos en donde hay puestos de inscripción, de difusión de eventos masivos. Ahora aprovecho pues para que a través de los medios masivos de comunicación ustedes nos colaboren con nosotros en esta entrevista de hoy, en donde el tema lo llevemos a las familias, en el día a día, todos los días. Sí, doctor, pero de nada nos sirve llevarlo día a día a las familias si todos somos donadores, porque cuando la estructura... Pero también hay un tema que es no se está haciendo. El de objeción de conciencia, aunque ya por ley y por somos donadores tácitos, también hay tema de objeción de conciencia. No todas las personas están sensibilizadas con el tema de la donación, por eso es que la difusión pero nos toca todavía. Nosotros como difusión lo hacemos, y lo hacemos con gusto, pero aquí el problema es que no nada más es difundirlo, porque aquí el gobierno federal tiene que dar recursos extras a todos los estados y ordenarle a todos los estados que tengan una infraestructura precisamente para recibir y para poder hacer los trasplantes correspondientes, porque si no, ¿de qué te sirve? Más que ordene, que dote los recursos para habilitar los centros. Tengo aquí comentarios del señor Fernando Díaz, dice, programas como ustedes deberían invitar al público a que done sus órganos, y para esa población a la que usted se refiere, muy bien, ¿no? Muy bien. La señora Valencia o el señor Valencia, ¿qué dice el Centro Nacional de Donaciones? Llamé al Centro Nacional de Donaciones y quedaron de enviar su credencial y no la ha recibido. No les interesa mucho. Eso que estábamos comentando, ¿no? Ricardo Hernández, por cuestiones religiosas, su familia no donan órganos, se me hace absurdo en pleno siglo XXI. Pero bueno, también es cierto que es mínimo el porcentaje, ¿no? Que no quiere... ¿Qué tenemos que hacer desde tu punto de vista, Javier? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad? Mira, Federico, yo creo que este es un tema tan sensible, tan especial, que yo creo que hay que hacer que la sociedad participe, pero que de veras participe. ¿Nos sumamos, Javier? ¿Qué hay que hacer? Nosotros nos sumamos, Sí, hay que involucrar a la sociedad. Mira, cuando se tuvo que aprobar la muerte cerebral y la desconexión en terapia intensiva con muerte cerebral y la donación tácita, se movieron las academias, las sociedades, los grupos religiosos. Esto es, hay que hacer que la sociedad se meta y participe y agarre confianza y tome confianza en un programa tan sensible como este. Porque cada donador en realidad, y esto es una propuesta que la hago a través de tu programa para los diputados, ¿por qué no nombrar a un donante, un verdadero héroe, caramba, de la sociedad? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Un donante cuántas vidas salva, doctor? Mira, puede salvar corazón, 2 pulmones, 2 riñones, páncreas, hígado, pues son más de 8, puede darte huesos, puede darte... Huesos. O sea, una persona salva más de 8 vidas si dona sus órganos. Pero claro que sí. Doctor, para muestra un botón, permítame que lo interrumpa. El pasado domingo, 1 de junio, en Morelos, nosotros tuvimos esa gran oportunidad a través de un paciente con estado de coma, con muerte cerebral, de hacer una donación multiorgánica. Es única, primera en el estado, en donde se pudo dar vida a más, por lo menos 5 personas más. Se donó su corazón, se hizo un traslado por helicóptero a la Ciudad de México. Otros en vehículo particular que vinieron de la Ciudad de México. Otros enviaron a los riñones también, las córneas, músculo esquelético. Entonces digo, estamos trabajando y yo comparto la postura, doctor, de que nos toca a todos. Hay que hacer una invitación, es corresponsabilidad incluso con la sociedad, hacerle ver a la gente, meterla en este tema de sensibilizarse en su salud. Yo quisiera aprovechar, doctor, si fuera usted tan amable, de que le pudiera yo tomar su contacto y poderlo invitar. Honraría a los servicios de salud de Morelos que nos pudiera acompañar y darnos unas pláticas, unos temas. Nosotros estaríamos ávidos de escucharlo y de que nos orientara por dónde podemos seguir tomando el rumbo o redirigir los esfuerzos. Yo lo hago con muchísimo gusto, doctor, estoy a sus órdenes,
pero digo, hay que hacerlo con una enorme pasión, pero la pasión tiene que ir soportada con una organización que debe venir también desde la propia Secretaría de Salud a nivel federal y las Secretarías de Salud estatales. Tiene que haber los recursos y tiene que haber la vocación, la actitud de cambiar estas cosas. A mí me da mucho gusto que hayan tenido una donación multiorgánica, pero mi doctor, son años y años que debían haber estado haciéndose esto, ya hace mucho tiempo. Estamos verdaderamente a la saga, rezagados. Lo digo porque tenemos que salir adelante. Yo quisiera que se estimulara la sociedad, que la sociedad y nosotros mismos como médicos pensáramos una donación multiorgánica en Morelos en el año 2014. Caramba, esto se debió haber hecho hace 10 años, 14 años. Fíjate, nada más para ¿de cuántos que necesitan? No, pero imagínate nada más nuestro auditorio para que sepa con quién estamos hablando. Javier Castellanos Coutinho es un médico cirujano graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además recibió la medalla del Milenio otorgada en el año 2000 por el Vaticano a los mejores trasplantólogos del mundo, siendo el único en Latinoamérica en recibir. Y te voy a decir una cosa, yo tuve el honor, doctor, de estar con usted en 2012 cuando el Ayuntamiento de Cuernavaca hizo un reconocimiento por su trayectoria, por sus aportes a la ciencia, ¿no?, a nivel internacional y a nivel nacional, por ser pionero de los trasplantes de riñón. En México ha sido presidente de la Sociedad Panamericana de Trasplantes, ¿no?, de la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos, miembro titular de la Academia de Diurética y Cirugía. Pues cuántos aportes, qué honor estar presente con usted. Javier, ¿cuándo te vienes a Cuernavaca? Porque sí nos encantaría hacer un programa contigo, y es más, Sí. Aprovechamos que ya el doctor ya te invitaron, Por favor, con la doctor Vesta para hacer un reportaje de todo eso, realmente cómo se prepara un médico, qué pláticas le da un médico para un trasplante, que además esto es importante que lo conozca la sociedad. Sensibilizar a las personas. Y además, doctor, que usted fuera el amable conducto para hacer una convocatoria, una invitación a sus colegas, a los médicos trasplantólogos. Si bien sabemos que hay una lista grande de carencias, de necesidades, hay una voluntad política, hablo por el Estado de Morelos, grande, con el liderazgo de la doctora Vesta Richardson, con la secretaria de Salud y la directora general Ángela Patricia Mora González. Nosotros lo que queremos es reclutar gente, que usted pueda hacer el amable conducto para hacer esa invitación a todos sus colegas, a todos sus conocidos, y bueno, las puertas están abiertas en Morelos para tener y reclutar más gente. Los recursos son limitados, no hay recurso que alcance, pero hay mucha voluntad política, hay planeación, y lo que queremos hoy día en esta nueva administración, trabajar en este tema, y quisiéramos agradecerle. Hay una crisis grande a nivel nacional de trasplantólogos, de médicos especialistas y subespecialistas, y bueno, pues ojalá usted nos pudiera recomendar algunos. Con mucho gusto, y lo que yo pueda servir, más allá de cualquier cosa, lo haré con muchísimo gusto, porque yo quisiera despedirme de este mundo viendo que mi México tiene un programa, caramba, que pueda servir a tantos y tantos mexicanos. ¿Cómo es posible que se hagan alrededor de 2,000 córneas al año y 30, 40% de ellas todavía sean importadas? Por Dios, eso... O sea, se sigue importando las córneas. Y sin contar el mercado negro. Mira, Fer, si tú ves las estadísticas vitales del país, se mueren 500,000 mexicanos al año. Caramba, que te donen el 5%. Qué tristeza. Y cubriríamos toda la demanda que tiene este país. Javier, pues te agradecemos de veras muchísimo. Tú dime cuándo vienes. Federico, si son tan gentiles, yo registro todos los datos y te aviso con toda oportunidad, y estoy con muchísimo gusto, acepto la invitación y el reto también de participar y motivar a quienes haya que motivar. Pues Javier Castellanos Coutinho, médico cirujano, gracias, te agradecemos que nos hayamos podido enlazar, y ¿qué más te podemos decir? Felicidades y gracias por ser quien eres, porque realmente ojalá hubiese muchos seres humanos con esa calidad, con ese deseo de crear un México distinto. Sí. Te agradecemos muchísimo, Javier. Trabajemos todos, y gracias, Adrenito. Gusto saludarlo, doctor. Doctor, muchas gracias. Vamos a un corte. Saludos a Hidalgo, Zimapan, a Totonilco, Tepeji, Tula, Zumpango, Tulancingo. Vamos a un corte y continuamos. Nos escriben en braille. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030.
311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. En unos momentos continuamos con quien resulte responsable. Participe con nosotros. Denuncie al 317-6110. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Híjole, de veras, qué interesante fue hablar con el doctor Javier Castellanos Coutinho. 10 años de la transparencia en Morelos a través del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, una década a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas. Moviliza tu poder e infórmate en el portal de internet www.imipe.org.mx. Saber para mejorar, saber para exigir, saber para decidir. Por eso es tan importante que tengamos esos datos, Federico, ¿no? De cuántos trasplantes, qué se está haciendo, dónde se ve ese recurso, fíjate, para poder exigir. Más allá de todo esto, fíjate, las carencias que hay de trasplantólogos, porque no hay médicos. Esa es otra. O sea, ese es un problema. Realmente, ¿qué han dejado de hacer las autoridades federales, estatales? Qué bueno que en el estado ya lo están tomando, en el estado de Morelos. Digo, en Puebla también están trabajando. En Puebla también están trabajando, en el Distrito Federal también están trabajando. Pero vamos, ¿cuántos estados no están haciendo nada? Que son como la mitad, ¿no? Hay no, como más de la mitad. Más de la mitad. Que tienen una nula, ¿no? Más de la mitad. O sea, entonces, todo lo que se está dejando de hacer. Entonces, ok, el ciudadano ya está, quiere ser donador, entonces los que, por ejemplo, viven en Morelos, tienen que acudir al Hospital G. Parres para decir, quiero ser donador, firmar, me imagino que un documento. Así es. ¿Con quién se registra? ¿Con quién tienen que ir, doctor? Es con el coordinador. Digo, él puede dirigirse a la trabajadora social. No. Sí, pero el problema es que sabe que, o sea, si usted nos dice con quién los va a recibir, quién tiene los documentos, quién todo, para que llene la gente, le saquen copia de su identificación, firme el cuestionario, porque mire, que la trabajadora social que está ocupada, que esto, entonces, ¿por qué no nos ayuda que nosotros empecemos a hacer una campaña a partir del día de hoy para que mañana ya tengan ustedes gente dedicada a esto? La gente que quiera ir, por favor, a ser donador de órganos, acuda al Hospital G. Parres. ¿A qué área, doctor? Bien, hay que dirigirse al área de procuración de órganos con el doctor Skipper. El primer contacto a la entrada del hospital es con la trabajadora social. No tienen más que comentar, quiero ser donador, por favor vengo a registrarme. Yo escuché en la radiodifusora, en el programa, que aquí me van a registrar. Y ya la trabajadora social nos va a hacer el favor de encauzarlos con el doctor Skipper, para que sea él quien lleve un censo. Catalina Sánchez felicita el programa y dice que debe ser obligatorio el donar órganos. Ya lo platicamos aquí, ya es obligatorio. No, bueno, no es obligatorio, pero ya todos después de los 18. Patricia Zagal, su hijo a raíz de ver un comercial de donación ya quiere ir a firmar. Felicidades, señor Mayorga. Fernando Díaz, programas como ustedes deberían invitar al público a que done sus órganos. Pues eso es lo que hace quien resulte responsable, ¿no? Poder acercar a la gente y pues ya sabe que puede acercarse a los servicios de salud y ser un donante. Bueno, pues nosotros nos tenemos que despedir. Yo creo que es un programa que puede dar para más. Porque ya tendremos al doctor Coutinho, ya tendremos a las autoridades. Vamos a hacer un aquí. programa más allá. Vamos, y obviamente agradecemos la presencia del doctor Alcántara, su director de hospitales de Secretaría de Salud, y obviamente de usted por habernos acompañado en una emisión más de quien resulte responsable. Adriana Ríos. Federico Mayorga, qué gusto, doctor. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches, nos vemos el día de mañana a la misma hora. Esto fue Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.